Buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo capítulo de su podcast Escucho Borroso, donde todo tiene algo que decir. Yo les recuerdo que soy Peuscano y estoy junto a mis amigos Omega Lindo y Danscano. ¿Cómo están el día de hoy, esta noche de literatura? Todo chido, todo bonito. ¿Qué tal tú, Peus? Yo también estoy bien. Fíjate que el tema que vamos a tomar el día de hoy, yo desconozco, la neta, les voy a ser bien sincera. Yo no leí los libros, pero consumí las famosísimas películas. Dan, ¿tú cómo estás? Yo bien aquí contento de hablar de uno de los ñoños supremos de Tolkien. De Entonces, los ñoños supremos. Salve, Oñoño Supremo. Salve, oh ñoño supremo, mi tesoro ñoño supremo. Bueno, como Dan se acaba de mencionar, vamos a comentar en este capítulo de uno de los escritores más famosos dentro de la fantasía, J.R.R. Tolkien. Pero antes de empezar a platicar de sus obras maestras o de las obras por las cuales se le conocen más, tenemos que saber quién es este personaje. Una de las cosas principales que también les voy a ir diciendo, cualquier tipo de producto artístico para entender por qué hizo un artista en general algo o por qué lo representa tanto, tenemos que saber el contexto de dónde viene. Entonces, J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, nacido en Bloemfontein, estado libre de Orange, o sea, si no me equivoco, es Sudáfrica. Nació en Sudáfrica el 3 de enero de 1892. A menudo citado como J.R.R. Tolkien o J.R.R.T., fue un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, principalmente por ser el autor de El Hobbit y El Señor de los Anillos. De 1925 a 1945, Tolkien ocupó la cátedra Rawlinson y Bosworth en la Universidad de Oxford, enseñando anglosajón. Y de 1945 a 1959 fue profesor de lengua y literatura inglesa en Merton. Era amigo cercano del también escritor C.S. Lewis, y ambos eran miembros de un informal grupo de debate literario conocido como los Inklings. Tolkien fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Después de su muerte, el tercer hijo de Tolkien, Christopher, publicó una serie de obras basadas en las amplias notas y manuscritos inéditos de su padre, entre ellas El Silmarillion y Los hijos de Húrin. Estos libros, junto con El Hobbit y El Señor de los Anillos, forman un cuerpo conectado de cuentos, poemas, historias de ficción, idiomas inventados y ensayos literarios sobre un mundo imaginado llamado Arda, y más extensamente sobre uno de sus continentes conocido como la Tierra Media. Entre 1951 y 55, Tolkien aplicó la palabra legendarium a la mayor parte de estos escritos. Entonces, como lo acabo de mencionar, Tolkien, y como nos está enseñando a los que nos están viendo en video, Ome nos está enseñando una serie de colección de Tolkien. Él es famosísimo por El Señor de los Anillos. Ahora cuente, uno por uno nos está diseñando Ome en video, pero ahora cuéntenme un poquito por qué se hizo tan famoso, además de crear un mundo como la Tierra Media. Yo diría que por ñoño, ya lo dijo Daniel. Este es el ñoño máximo, como bien dice, que por cierto se le puede decir Alaita Tolkien, alabado sea Tolkien, en Quenya o en Kenya, ujú. depende de la pronunciación que le quieras dar. Pero justamente, mira, el gato también adora a Tolkien, por eso vino a hablar conmigo justamente del tema. Él sabe más Kenya que yo.
Sí, mira, la verdad es que es una cosita bien hecha, como diría la chaviza, porque es que lo hizo con tanto amor ñoño, porque Ujú, estos libros, sobre todo, hay que recordar un dato bien importante. Tolkien peleó en la guerra, ¿sale? O sea, en sí, la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, en su momento no ajá, era primera, ¿verdad? Pero, o sea, imaginémonos un vato que es profesor de español, bueno, de inglés en este caso, de lengua materna, y que tiene que irse a la guerra y tiene que regresar a dar clases, ese vato. O sea, primero me lo imagino así bien formal y todo lo demás, como siempre se le ve en las fotos, dando así sus clases y de pronto teniendo sus momentos de Vietnam, así, bueno, no es Vietnam, ¿verdad? Todavía, pero así sus recuerdos de sus sí, abstracciones. Y de hecho de ahí viene mucha de la obra de Tolkien. Él tiene esta cosita preciosa que es Cuentos desde el Reino Peligroso, que ajá, lo pueden encontrar, es muy fácil de encontrar. Es una serie de textos que dicen cómo Tolkien se convirtió en Tolkien. Y ok, entre ellos nos dice de dónde saca su inspiración y dice, pues es que la vida es un asco. Necesitamos tener un escape, un mundo de escapismo y magia. ¿Y de qué otra manera si no es teniendo los elfos, teniendo los orcos, teniendo esos páramos preciosos que Peter Jackson pudo hacer muy buena selección? Y todo esto gracias a tratar de evadir el trauma. Yo cuando hablo en charlas, en conferencias, en cursos de arte terapia, yo digo, vean lo que hizo este vato para evitar ajá. su trauma. Tolkien lo hizo así. Y hasta tiene cuentos para niños, ¿eh? Está bien bonito estas cosas, así, pero bueno, Dance, tú también tienes mucho que decir porque también tú eres de los Aya Tolkien, Alaita Tolkien. Sí, sí, Ah, sí. Dan, ahorita que antes de que empieces tú con la descripción sobre todo de Tolkien, quiero hacerles una pregunta a ambos. Ahorita estamos hablando de una persona que estuvo luchando en la Primera Guerra Mundial y además sí estuvo en Oxford, estuvo en Reino Unido dando clases y un montón de cosas, pues al final de cuentas los elfos y todas esta parte mágica viene de una cultura y un folclore de Reino Unido. O sea, si él hubiera sido, no sé, ponle mexicano, hubiera agarrado un Mictlán, por ejemplo, hubiera hecho su propio Mictlán. Sí, pues es que gran parte de lo que creo que hizo Tolkien y que muchas cosas se han replicado de él es la creación, además de todos esos mundos fantásticos, la creación de idiomas, no sé cómo decirlo, o si serían idiomas utilizables o idiomas gramaticalmente correctos. Es que sí, es que es utilizable, sí es pragmático, tiene Ujú. hasta sus modismos esa madre. El Claro. vato sabía inglés suficiente como para saber cómo crear una lengua y lo hizo, lo cual es pinche sorprendente. O sea, ya quisiera yo poder hacer eso porque entiende lo que es un adjetivo, adverbio, o sea, tiene todo, incluso orden, sintáctica, es una ñoñería. Exactamente, y de hecho es como, se volvió como, no sé cómo decirlo, como ya un tropo de la high fantasy, de que haya un idioma que represente a alguna de las tribus, ¿no? No sé, Justo. por ejemplo, recordando a Game of Thrones, pues el idioma Dothraki, perdón, en la serie de HBO, pues fue un lingüista e inventó el idioma Dothraki, ¿no? Pero yo creo que si no hubiera habido Tolkien que inventara el Kenia, no hubiera habido esa como asociación de la high fantasy con la creación de un lenguaje pragmático y que fuera utilizable, ¿no? En primer lugar. Y lo segundo, creo que también lo que dice Ome de justamente de que era un tipo que estaba en Inglaterra, creo que retoma muchos de los mitos antiguos, muchos de la mitología antigua y les da Ujú. su propio sabor. O sea, Sí. recuérdame, Ome, si es en Los Hijos de Urín, donde hay un pequeño guiño a Siegfried, de la sangre del dragón y la hoja que queda, o sea, todo el mito de Siegfried en Los Hijos de Urín. Te lo puedo decir y hasta ahorita en pantalla de forma grande la traducción, la Ah, adecuación que hizo la leyenda de Sigurd y Gudrun justamente es de Tolkien. Él tiene esta adaptación con estudio preliminar, notas al pie, todo lo ñoño que yo quiero ser algún día. Un sí, poquito más, dice.
No, o sea, es que a mí una de las cosas que más me impresiona también es esa parte de la creación de su propio lenguaje, tanto que la gente cuando se va a convenciones platican entre ellos en ese mismo idioma. O sea, el impacto que llegó a tener dentro de la ficción y lo mágico para que la gente aprendiera un idioma. O sea, a veces ni siquiera quieren aprender inglés, pero lo que sea que algo que les apasiona, que en este caso es el idioma que hizo Tolkien. Y entre ellos se están comunicando así, o sea, creo que tiene una gran ventaja, además de ser una persona que sabía un montón, como ustedes dicen, al final de cuentas tienes que saber de dónde viene un idioma que dominas el día a día para poder hacer la creación de otro mismo, porque al final de cuentas, por ejemplo, nosotros podemos decir, sí, el español viene directamente del latín, pero si supieras o estuviéramos en esa creación, creo que ni siquiera la gente más preparada en ese sentido tiene esa capacidad de decir, güey, pues bueno, quizás si hago esto, aparte de lo mismo, o sea, puedo hacer mi propio mundo. Y este señor, dile que si es estrés postraumático, que sea consecuencia de la guerra, el contexto social en ese momento, logró hacer algo que mucha gente no logra. Y que gracias a él se están haciendo un montón de cosas más. Y que mucha gente está apuntando hacia allá. Y que sigue sin igualarse. O sea, porque quieran o no, o sea, mucho del Señor de los Anillos, de la gente que no consume a Tolkien como literatura, sino como parte audiovisual, mucha gente se quedó con un montón de cosas. Con el simple hecho de Gollum. Gollum es un personaje icónico de la narrativa y de la literatura de Tolkien. Y hasta memes tiene ese güey. O sea, todo el mundo conoce de Tolkien a pesar de que no puedas, a pesar de que no conozcas la literatura. Y eso es una cosa bien impresionante y se tiene que alabar un montón. Y vuelvo a lo mismo, tienes que saber del contexto donde viene. Y este señor viene de un contexto de guerra, que al final de cuentas o sea, pues mata la psique en muchos sentidos. Me estoy dando cuenta de que yo también tengo mi trauma con Tolkien, porque a mi hijo le digo precioso. Precioso, ven para acá. Y dije, no, güey, Preciosa. Precioso. Güey. ¿Y tu hijo, papá? Así, mi precioso. Mi precioso. Ay, güey. Que eso es también justamente parte de la renovación de lo que se generó en el libro. Sí, está cierto que se menciona tal cual, pero el hecho de decirlo precioso, eso ya es una cosa muy de las películas que ya tenemos en nuestra cultura popular bien aferrada, ¿no? O sea, efectivamente. o ese clásico de video que te llegaba por ligas de Hotmail de tráete unas frías, heladas, muertas. Bien muerta, sí, claro. Sí, Ay, voces Dios. 101 con Omega Lindo. Sí. No, está chísimo. Y tú Dios. tienes tu estatuita de Gollum, ¿no, Dance? Sí, Dan. no la traje. Ni modo. Güey, te doy un minuto, te damos 2 minutos para que vayas por ella, para que la enseñe. No es cierto. No es cierto, sí, No, voy no. corriendo. No es cierto. Pero ese güey sí habla de repente también. El Gollum, del librero de mi hermano. Sí, es crítico literario. De repente le pongo ahí un bueno y así. Octavio Paz. Mi precioso. Y lo tira. ¡Sí, hay que ahogarlo! Sí. Hay que ahogar a Octavio Paz. No, pero su Nobel, no. Sí, exactamente. Así Estoy de tal cual. acuerdo con esto. Oigan, y aparte hablando del Señor de los Anillos, ¿ustedes creen que sea la obra maestra de Tolkien como tal? El Señor de los Anillos. ¿O no? Habla tú, Dance. Tú arriesgate aviéntate el fuego primero. Sin miedo. Así, aventándome al fuego. Lo que pasa es que es muy curioso porque las obras de Tolkien, a pesar de que van sobre una misma línea, son muy distintas entre ellas. O sea, ahorita el libro que enseñó Ome de la leyenda de Sigurd y Gudrun, pues no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos como tal. El Hobbit trae un elemento mucho más de cuento infantil que después Tolkien adaptó el final para que Gollum apareciera
junto con Bilbo y ahí conectara con el Señor de los Anillos. Entonces es como complicado. La verdad es que a mí las obras, y esas no sé en qué grado están editadas por Christopher Tolkien, pero las obras que más he disfrutado son el libro que antologa Los hijos de Húrin, esa me gustó muchísimo, y un fragmento del Silmarillion, que es la leyenda de Beren y Lúthien. Eso se me hacen como... Pero son pequeños fragmentos, no son todo lo que es el Señor de los Anillos. Y es que el Señor de los Anillos tiene un ritmo muy distinto. Si la gente lo está pensando como las películas, no, es un ritmo muy distinto. A veces inclusive un ritmo académico, porque la forma en que Tolkien describe los mundos, la propia sociedad de los hobbits, la propia sociedad de los elfos que ya están en decadencia, todo eso tiene un toque sabroso, pero un ritmo distinto. A mí en lo particular, los dos textos que más me gustan de Tolkien son Los hijos de Húrin y La leyenda de Beren y Lúthien, que es un pequeño fragmento del Silmarillion. No sé qué dirá Ome. Yo me quedo con el Hobbit por la cuestión de la maravilla épica, que es una de las cosas que yo me he dedicado bastante a estudiar. La maravilla épica, aquí en palabras de Domingo, es técnicamente esta literatura donde hay dragones, magia, hechicería, no importa el grado, vamos a llamarlo, porque mencionaste alta fantasía, baja fantasía, que depende de qué tan desarrollada esté la magia y lo sobrenatural en este mundo, entendido así, pero no importa si es alta, baja, media, pero sí hay actividades sobrenaturales tomadas como lo cotidiano, muy al estilo realismo mágico, pero en este caso con seres entes. Si ubican algo de, por ejemplo, 100 años de soledad, imagínense 100 años de soledad, pero ahora con criaturas extrañas y lo demás, eso sería maravilla épica. Pero vamos a quedarnos con esto. La maravilla épica que desarrolla en El Hobbit es para mí una de las más interesantes porque se va, ¿cómo decirlo? A mí me encanta Dragon Ball, pero Dragon Ball solamente. Y creo que eso es el Hobbit. Dragon Ball Z ya es una cosa más distinta y todo lo demás, porque por la aventura, por la búsqueda, por esta idea de la quest. Y eso es el Hobbit. El Hobbit tiene una aventura increíble, mientras que y de ida y de regreso, mientras que el Señor de los Anillos, eso ya se vuelve todo un caos mundial para salvar al mundo, a la Tierra Media. Y yo diría, ahí importaría ver qué es lo que tú quieres leer, la aventura de una persona, bueno, de un hobbit, o de un individuo, o leer la salvada del mundo después de una cagazón horrible. Que, by the way, lo que dijeron del Silmarillion, que está retomado por Christopher Tolkien, sí es cierto, pero tuvo una ayuda enorme de K.G. Gabriel, que es un autor de maravilla épica, reconocidísimo por, ¿cómo se llama? Fionavar, creo que es el de los apílices de Fionavar, si no me equivoco. Les doy el dato en unos segundos que me diga ChatGPT, en que investigue en fuentes confiables. Oigan, entonces cada uno de los personajes que salen directamente, bueno, estamos hablando de que cada uno de estos títulos está desarrollado en la Tierra Media, ¿cierto? Todos, cada uno con su side quest, o sea, cada uno con su propia historia, pero en Tierra Media, ¿sí o no? ¿De cuáles títulos estamos hablando? Porque el Hobbit y el Señor de los Anillos sí, pero no todo Tolkien es la Tierra Media. Pero al final de cuentas Tolkien está directamente con lo mágico, no necesariamente Tierra Media, pero están desarrollados con eso. Y volviendo como a la parte más realista, que Tolkien estuvo viviendo en una época de guerra, posguerra también, ¿dónde estarían identificados algunos de sus personajes? O sea, dentro de la situación actual que estaba él viviendo. Por ejemplo, yo lo veo como el Señor de los Anillos, como esta parte ahora si valga la redundancia, de la guerra que él mismo estaba viviendo o que él vivió dentro de las trincheras. Porque al final de cuentas también cada uno de los elementos que puedes hacer en alguna novela o en algún cuento tiene que ver con tu propia realidad. Es a lo que me estaba refiriendo también al inicio. Totalmente, sí, es el bien contra el mal,
el grupo aliado contra el otro grupo terrible que está amenazando, que salen del lodo, piénsalo así, literalmente los orcos salen del lodo, Sí. como te imaginarías a los otros vatos saliendo así en plena trinchera. Es que sí, los traumas de Tolkien están ahí. Y yo sí lo veo, y sí es el tapiz de Fiona Bard. Gracias, memoria, que todavía no me falla. Pese a los que estar cerca de los 40. Pero algo que también podría decir es que el mundo que él desarrolla es algo que llama fantasía, tal cual, fantasy. De ahí se agarran muchos para crear el nombre del género como fantasy, en vez de maravilla épica o sword and sorcery, espada y hechicería. Pero este nombrecito le da a él para nombrar todas sus historias, pero dice incluso todas las historias se desarrollan en fantasía. Qué curioso que Mijael Ende después nombrara así a su mundo donde se desarrollan todas las historias, ¿no? Pero también hay un punto de lo que dice Dance, que hay que considerar a Tolkien como también un muy buen amigo de C.S. Lewis, como mencionabas, y cómo empieza C.S. Lewis a crear su mundo de Narnia. Pues Narnia, para crear Narnia, pensó en un mundito donde hay charcas que te pueden teletransportar de dimensión en dimensión. En ocasiones esas charcas se vuelven lo que vimos en la pared del armario. Tren, o el armario, o esas cosas, y esas son cositas muy bonitas que dices, es que estoy creando la idea, un protomultiverso, ¿no? En este caso, el multiverso que crea C.S. Lewis se lo transmite de algún modo a Tolkien, e incluso hay muchas similitudes, así como arrojando una al aire, la canción de los elfos, la creación del mundo, es la misma canción que canta Aslan cuando se crea Narnia. Es la misma canción, porque ellos se dijeron, vamos a hacer una canción para crear el mundo. A huevo, sí, sería bien chido. Bueno, lo dijeron en inglés. A huevo, estaría bien chido, quién sabe qué. Entonces hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y muchas de las ideas la tienen como guiños compartidos, como si Dance y yo escribiéramos cada uno su novela y dijera, güey, quiero meter a tu personaje nomás por joder. A huevo, sí. O sea, esas ideas, o sea, es como un Easter egg, como ese zapato que avientan en Rick and Morty, en Gravity Falls y que sale en Rick and Morty, que es el mismo zapatito. Es solamente un guiñito así. Eso, pero lo hicieron de forma ñoña, porque eran una secta, una sociedad secreta. O sea, ¿qué más ñoños no puede haber que dos, bueno, como 8 vatos que se tomaban el té para hablar de libros diciendo creé un nuevo idioma? O sea, es bien ñoño y me encanta. Yo quiero hacer una sociedad. Dance, hagamos una sociedad secreta. Debemos empezar una vez. Ya lo dijimos. Ya. Ahorita que estabas mencionando ese como guiño, también me estaba acordando de la película de La Brújula Dorada, que no sé si es también libro. Sí, ¿verdad? La Brújula Dorada también tiene aspectos muy parecidos a Narnia y al Señor de los Anillos, aunque el Señor de los Anillos estaba, yo viéndolo desde el ojo crítico audiovisual, está un poquito más, o sea, el Señor de los Anillos está más, más cruel, más tosco comparado con La Brújula Dorada. O sea, La Brújula Dorada y Narnia, o sea, de manera personal, Narnia sí es una película muy buena. Pero creo que nada más la primer película, la primera. La Brújula Dorada no le siguieron con la trilogía, nada más hubo ahí unos aspectos de dinero y lo que sea, como siempre. Muy buena película también, pero El Señor de los Anillos, o sea, Peter Jackson tuvo la manera maravillosa de retratar incluso lo que estaba haciendo Tolkien. No sé qué tanto se parezca, como lo vuelvo a mencionar, yo no leí los libros, pero consumí directamente las películas. No sé qué tanto se parezca la historia de la película a la original de los cuentos. No sé, ustedes me podrán decir. Pues yo creo que es bastante parecida. Tendrá algunas cosas, como te digo, de la profundización de las culturas de toda la Tierra Media, que tal vez no sé. Algunas referencias muy específicas. Peter Jackson no puso un personaje que está súper overpower, que se llama Tom Bombadil. ¿Tom qué? Tom Bombadil. Bombadil. Tom Bombadil. Ajá. Bailarina capuchina. Ándale, es el primer... Ándale, es una bailarina capuchina, pero druida.
pero pero dragueada dijiste. No, druida. Yo dragueada. Pues mira, es un ente ahí medio cósmico que es el más poderoso de todo el universo de Tolkien, nada más. Como le vale madre todo, pues nomás regaña a los hobbits y se va. ¿Es más que Sauron? Sí. Tiene mayor peso que Sauron. Lo pongo así. En el libro, Tom Bombadil dice, ¡qué bonito anillo! Mira, me queda. Y se lo regresa. Ok. Así de huevos. O sea, el Tom Bombadil puede soportar a Sauron sin hacerse invisible. Sí, es bien OP. No tan OP como Tauriel, que podríamos hablar de Tauriel en un ratito, pero... Sí. Pero sí está muy OP. Ajá. Mira, por ejemplo, también el asunto de... No recuerdo muy bien si en el libro hacen como versión a Mercot, en la trilogía del Señor de los Anillos, porque, te digo, Pau, dentro de la historia, Sauron era la chichincle de un dios mayor. O sea, Sauron era la chichincle, es lo que sobraba de una cultura más allá. Y de todas maneras es un cagadero. Pues sí, pero era la chichincle, güey. Ok. De hecho, en la historia que te cuento, que te conté que me gustaba mucho, que es la de Beren y Lúthien, que hay una relación ahí, metafórica entre la esposa y Tolkien, ellos se chingan a Sauron, le parten su madre. No, ¿neta? O sea, no lo matan, pues, pero sí le ponen una cachetadiza y lo hacen así como, quítate tú, mugroso. El Sauron es la novia tóxica, berrinchuda, que te hace el desmadre por mensaje y cuando vas directamente con él ya se baja las manitas, básicamente. Es el hijo que hereda la empresa del papá, se siente la gran caca y termina siendo su cagadero. Y al final de cuentas, no le logra hacer bien las cosas porque al final de cuentas, pues ya sabemos lo que pasa con las películas. Es como para que tengan una noción un poquito más cercana, la gente que nos escucha, es como el güey que salió el hijo de una tequilera grandísima que le empezó a tirar a los agricultores a decirles, es que si ustedes no piensan, si no desean algo más, no van a salir de donde están. Es exactamente ese güey. Y ese güey heredó el dinero y todo el agave de su jefe. Y el anillo es la USB que tiene toda la contabilidad, entonces tiene que recuperarlo, porque si no se va todo al demonio. ¡Ay, Dios! Ya estaba en el cielo y no usó la nube. Exactamente. Mala elección. Mala elección. Yo creo que ahorita también, o sea, estamos hablando en general de Tolkien, pero El Señor de los Anillos, yo creo que sobre todo nuestra generación estamos muy familiarizados con las películas. ¿De qué va El Señor de los Anillos? ¿De qué va Ome? ¿De qué va Dance? Es un vato que de pronto hereda un anillo, hereda en vida. El anillo está maldito, así que debe destruirlo. Bien sencillo, pero solamente que para destruirlo tienes que llevarlo a donde fue construido, que es una montaña mamalona donde está todo el mal. Y por cierto, que el mal ha despertado y ha empezado a construir ejércitos alrededor de eso. Así que no solamente es ir de un punto aquí hasta acá, sino que aquí tienes que pasar por todas las pinches trabas, infiltrarte y aventar un anillo a un volcán. Y tratar de sobrevivir sería bueno. Si existieran algún método como águilas que nos llevaran volando y solventaran todo eso, creo que estaría muy bien, pero no lo hay. Y hay amigos que tienen su arco, su hacha y otras cosas, y al final de cuentas se separan porque están bien güeyes, pero sobreviven la mayoría. Hasta uno se hace blanco en el momento, o sea, pasa de ser grisecito a se vuelve blanco y obtiene más poderes y privilegios. Sí. ¿Quién fue? Gandalf. Gandalf el gris, Gandalf, sí es cierto, Gandalf tiene privilegios blancos. Sí, pero mira, cierto. Hay dos cosas que quiero platicar. Primero, que Frodo tenía más de 50 años cuando empezó a caminar hacia el Monte del Destino. No mames, ¿neta?
Sí, así que si ustedes sienten que todavía no ha pasado nada en su vida interesante, pueden esperar hasta los 50 más. Que les llegue un anillo así de repente y se lo herede uno de sus tíos. Y ya dice, Exactamente. güey, tienes que ir a llevarlo a Sayula para que lo puedas destruir. No está muy bien que digas que destruyó el anillo en Sayula. Tú sabes las leyendas que se cuentan ahí. Ah, sí, cierto. Para la gente que no es de Jalisco, hay un pueblo. Deja de poner una pausa aquí. Para la gente que no es de Jalisco, hay un pueblo cerca de Guadalajara que se llama Sayula. Y una de las leyendas populares de este pueblito es el ánima de Sayula. Y para resumirlo, básicamente es un fantasma joto, un fantasma homosexual gay que te da, que si tú vas al cementerio y le jalas una bolsa de centenarios, básicamente se le para y te dan tu buena noche de trucu trucu de pasión. Pero lo que tienes que hacer es jalarle la bolsita. Entonces, volviendo. Ah, y la segunda cosa que quería decir. Ahí se volviendo al aplica el tema, Señor de los Anillos, ¿verdad? sí. La segunda cosa que quería Destruir decir. el anillo Destruir el anillo. con calor. La segunda cosa que quería decir era de que Gandalf aplicó la clásica de RPG. Mandó a todos a volar y cuando mató al Balrog subió de nivel. Sí, es cierto. Se quedó con toda la experiencia. Se Güey, quedó es con todo el como XP. Gandalf es Mario Bros de Super Mario, porque al final de cuentas, el que tiene el dinero y todo lo demás es Luigi, pero lo que está buscando es subir de nivel. Y el pobrecito de Luigi se quedó atrás. Sí, mira, otra cosa que, por ejemplo, que mencionabas de la diferencia entre la película y el libro, Simón. son como nada más cuestiones como de ampliar el lore. Es que justamente Gandalf es parte de, si no recuerdo, 5 brujos, que son como una especie de semidioses ahí como medio particulares. ¿Me De estás hecho, diciendo que es un charlatán? ¿De no, no, pensamiento no, mágico vende humos? no, o sea, literalmente es un semidios. O sea, de hecho, había 5. Me acuerdo que había que un brujo azul, Radagast, que están en las películas del Hobbit, y Saruman, que es el antagonista El blanco. porque le gustó la propuesta de Sauron y dijo, no, mejor me quedo con este. Es más fácil, llego más rápido a la cima. Ujú. Sí, cada uno tiene sus colores. Justamente uno dice, ¿sabes qué? Ya me harté, ya creamos así el mundo, al carajo, se fue. Está Radagast que dices, sí, es el café, el que se Ujú. convierte en animalitos. Está el blanco que es Saruman, pero que después se le conoce como el tornasol porque decide pasarse al otro bando y el blanco sabemos que al final de cuentas no es tan bonito y termina el gris, se convierte en blanco porque el otro ya había sido corrupto por esas leyes del ojo que todo lo ve. O sea, hace que Saruman se hizo de qué color. Tornasol, Tornasol. cambió. Sí. Ese es el color. Ajá. Hermana, se hizo hermana. No, no ese tornasol. No. Se No hizo tornasol hermana. banderita LGBT, tornasol en el sentido de que cambia de color. Ajá. Pues le gustaba agarrarse del bastón, para hacer magia. Todo. Todos. Todos tenían su bastoncito mágico, sí. Ay, Dios mío. Hay una cosa que se me hace muy... Bueno, les voy a contar que cuando yo estaba estudiando la universidad, estábamos estudiando lo que se llama guión cinematográfico, que al final de cuentas el guión cinematográfico es cómo vas a hacer la representación de lo que estás leyendo a cámara o a cuadro, que es lo que vemos en la pantalla. Y siempre se me quedó muy grabado que el profe, que no me acuerdo cómo se llama, pero gracias, profe. Pero se te quedó grabado. Se me quedó grabado lo que estábamos platicando. Punto. Los guiones generalmente vienen con cosas como iluminación, diálogo, tipo de tomas, personajes, props, que sería la utilería, y un montón de cosas más. La primera película de Señor de los Anillos era un guión, o sea, una de las primeras partes era un guión como de este vuelo, o sea, una enciclopedia. Completamente enciclopedia, era una cosa así. No recuerdo cuánto tiempo tomó en hacerse, pero creo que es una... ¿El diccionario?
así, una cosa así. Es una cosa impresionante todo el trabajo que le pusieron de manera audiovisual. Por eso se hizo la trilogía que es. E incluso, creo que mucha gente, ¿son películas largas? Sí. ¿Son películas difíciles de entender? No. Pero lo que son las extensiones, lo que dice bueno, más o menos de entender, pues. Pero las extensiones de las 3 películas que terminan incluso durando casi 3 horas y media en total. Las versiones normales, porque están las versiones extendidas. Por eso, las versiones extendidas. Duran 4 horas. ¿Sí? Cada una. ¿No eran 4, otra 20. ¿No eran 3 y media? 3 puntos y algo, Ajá. 3, ajá. O sea, el producto popular comercial duraba 2 horas y media. Casi 3 horas, 2 horas 40 casi. Ajá. Y eso ya era mucho para una película. Creo que la última sí duró 3 horas, ¿no? Sí, ¿verdad? según yo si sí. no me equivoco. Creo que la última sí fueron 3 o 3 y... Sí. Y eso que le quitaron la parte de la invasión de la comarca. También. Pero esa media hora, esos 20 minutos que sueles quitar de una película, significa un montón de cambio en la historia. O sea, creo que la gente no dimensiona lo importante que es el quitar y poner ciertas escenas para que la gente comprenda lo que quieres decir. Al final de cuentas, sí, o sea, vienes de leer y de estudiar un guión, digo, un libro en específico, pero adaptar ese guión a algo tan prácticamente perfecto, que fue lo que hizo Tolkien, es un desafío súper grande. Entonces no me sorprende que el guión, uno de los guiones haya sido una cosa así. O sea, hay muchos detalles que a mí me parecen bastante importantes en la narrativa de la película. Más allá de los 20 o 30 minutos que le llegaron a quitar. La del Hobbit no la he visto, pero... Las del Hobbit. Las del Hobbit no las he visto. 3. También. ¿Cuánto duran cada película? También 3. Duran menos. ¿Y la de Hobbit de qué va? Mira, yo quisiera hablar primero de lo que dices de la adaptación de Peter Jackson, porque Simón. creo que hizo una tarea que yo no sé cómo rayos le hizo, pues, que es adaptar el trabajo de Tolkien a un medio audiovisual, Sí. pero además hacerlo lo suficientemente interesante para que la persona no ñoña promedio vaya a ver al cine Sí. y que no se salga así de que ya pinches monos chaparros, ya la verga, ¿no? A mí qué me importa, luego los pinches jinetes negros gritones, esos que, ¿no? O sea, y que el fan de Hueso Colorado o el fan que esté leyendo los libros no se sienta como alienado de decir, como oye, traicionado. Como que me mezclaron mi coquita con 3 vasos de agua, ¿no? Está todo así el refresco diluido, ¿no? Y de hecho, a mi cuba 4 de coca. Sí, o sea, y de hecho, mucho del contenido que se quitó de las versiones extendidas es contenido que amplía el lore y que es como para el fan de Hueso Colorado decir, mira, ahí sí mencionan esto, ¿no? ¿Qué mencionan otro? Por ejemplo, cualquier cosa como de que Aragorn es parte de una antigua tribu que se llama los Dúnedain. En El Señor de los Anillos creo que en la película Aragorn tiene alrededor de 88 años, 87 años más o menos. Nunca lo dicen, ¿no? Sí. Nunca lo dicen en la versión normal. En la versión extendida sí la cuestiona Eowyn. O sea, si ustedes se quejan de las diferencias de edades, Eowyn tenía como 20 y tantos y Aragorn tenía 87 y le estaba tirando el calzón. No, ¿estás hablando en serio? Sí. No. Aragorn. Bueno, es que también recuerda que Aragorn tiene cierta inmortalidad prestada. No va a envejecer. Se quedó a la edad en la que le dieron la inmortalidad. Y eso le da la justificación como a Edward Cullen de un güey de 150 que era con una de 18. No. Claro. Pero es al revés. Eowyn quiere con Aragorn. Y Aragorn ya tiene a su elfa. Y su elfa tiene como 3000 años, así que... Y se compensa, pero sigue habiendo una diferencia de edad enorme. ¿Cuántos años tenía Arwen? No me acuerdo. Arwen, buena pregunta. Deja investigar en fuentes serias. Aragorn era el único que era hombre. No. Hombre, ser humano. Es que no, porque es un Dúnedain, es como una mezcla ahí de como dice hombre, de una inmortalidad prestada.
era una especie como de raza más privilegiada, pues. Ahorita que estabas haciendo mención de cómo pudo haber hecho Peter Jackson para hacer algo tan bien estructurado para que el fan de Hueso Colorado lo disfrutara y gente que no es fan lo disfrutara también, hay una cosa que yo lo puedo decir, creo que existe un talento innato en la persona que está escribiendo, porque pasa como por ejemplo aquí voy a hacer un poquito de fangirlismo. Lady Gaga sí es una persona, es una artista del pop comercial. Sin embargo, hacer pop comercial es una de las cosas más difíciles de hacer porque necesitas, o sea, es tan simple pero a la misma vez, pero al mismo tiempo tan complejo que tienes que encontrar las bases de cómo hacerlo. Entonces yo creo que Peter Jackson, además de tener, ¿qué dice? Te dije que tenía como 3000 años, sí me acordaba. Tenemos un pequeño flyer aquí que dice, Arwen nace en el año 241 de la tercera edad en Rivendell, por lo tanto ronda los 2900 años. Señorón. Y aparte es Liv Taylor, entonces es una señorona. Sí, es una señorona. Señora elfa. Señora elfa. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, tienes que tener cierto talento para hacer algo tan simple, o sea, de algo tan complicado, algo tan simple y que quede bien, güey. Porque, o sea, al final de cuentas, la interpretación audiovisual, o sea, tienes que ser tan detallista, sobre todo con la parte, o sea, la parte estética. Necesitas tener un buen ojo para la parte estética y aparte tener un buen equipo que te ayude a la representación de esa parte estética, porque una cosa es que tú sepas directamente dónde poner la iluminación, qué tipo de iluminación te da ciertas cosas. Todo eso se conjunta a la parte de la literatura. Yo sigo diciendo, fue talento puro porque hacer esa representación de lo que fue Tolkien directamente, yo soy Peter Jackson, pero te estoy haciendo la representación de lo que yo veo en Tolkien de esta manera, es tan sencillo y a la vez tan difícil, así que es talento puro, así de simple. Y yo le agregaría un último elemento, que es la música. También. La música de las películas, la música del compositor, no me acuerdo si hay alguien más además de Howard Shore, pero todo el asunto de que haya una melodía asociada a los hobbits, una melodía asociada a los elfos, una melodía asociada a los Rohirrim, una melodía asociada a todo lo que es Mordor, ¿no? O sea, es también una cuestión ahí bien interesante. De hecho, recuérdenme de cuál película era, o sea, se me quedó muy grabada una escena donde está, creo que es Pippin con el rey cuando está comiendo, que le dice... No es el rey, es el senescal de Gondor. Bueno, el senescal, gracias. Es el senescal. Entonces, bien payaso gracias. yo. ¡Ay, hija! De hecho, en el capítulo 32, lo que dice... A mí, eso, me encanta. Sí, así sonaste. A mí esa escena se me quedó muy grabada porque es una escena muy triste. Es una escena muy triste. Le está pidiendo, cántame. Mientras está haciendo la escena que se van encontrando con los caballos y de manera grotesca este güey se está tragando un jitomate cherry. Mientras el otro está sufriendo porque se están encontrando sus amigos en la guerra y este güey cántame porque lo que sea, pero o sea, eso. Y además, el que lidera la cabalgata para recuperar Osgiliath, maldito ñoño, es Faramir, el hijo menos privilegiado, porque Boromir, que es Sean Bean, murió en la primera película. Sí. Y Faramir es como... Siempre se muere, excepto en una película que no me acuerdo cuál era, pero no importa. No era muy buena, porque no se moría, ¿no es cierto? Pero sí, la música también es una parte muy importante para el desarrollo de la película del Señor de los Anillos. O sea, neta, te digo, vuelvo a lo mismo, tienes que ser muy inteligente y tienes que ser muy, muy observador
para hacer cierto tipo de detalles como es el de la música, o como el simple hecho de que se tragara un jitomate cherry y explotara grotescamente así por su boca. Quiero agregar algo. También fue el momento exacto, porque si esa película hubiera salido en estos años, nadie lo hubiera visto, nadie lo hubiera No. soportado, porque ya estamos más acostumbrados al rápido, 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 acción, esto, y esta película que es más contemplativa, que viene de un libro bien pinche contemplativo, obviamente necesitaba esa adaptación. El libro de por sí ya es difícil de leer, la película lo hace más digerible, pero para nuestros días, ver esto es porque digamos, un morro de prepa de mis alumnos, la única razón por la que vio El Señor de los Anillos es porque su papá lo obligó a verla. Estoy segurísimo. No hay otra razón por la que él haya tenido que estar viendo esa película. No es para estas generaciones y esa es una lástima. Pero el Hobbit sí le agrega un poco de más acción, de más esto. Y tengo, no se nos olvide que quiero hablar de Smaug, pero bueno, ahorita Smaug, hablemos de... sí. Sí, pues empecemos con el Smaug. No, continúa con el Smaug. Me estoy dando cuenta, porque ahorita estaba tratando de acordarme de Ancalion, no, ay, ¿cómo se llama el dragón? Ancalagon, el dragón Ancalagon, el de Black, este dragón que es así mamaloncísimo, y Smaug es una cosita chiquita. O sea, realmente Smaug es muy chiquito para lo que son los dragones tolkienianos que vimos, bueno, que leímos en el Silmarillion, lo cual es bien interesante porque entonces como que está repitiendo la idea de Sauron con Smaug, que es como el gato del gato del gato del gato, como dice la canción. En este caso, sí. Smaug es una cosita chiquita, pero que lo venden como el gran heredero de esto, porque eso se supone que llega a su poder de los que han muerto y le han dejado el tesoro. Todo el loot de Smaug, muy poco lo consiguió Smaug. Y entonces hay como una relación ahorita, así como, ¡wow! La revelación hipermilagrosa por manos de un oráculo, es justamente eso. Dale. No, eso de que decía el oráculo. Y de hecho, esa parte que dice Some es lo que a mí me molestó muchísimo de la serie Los Anillos del Poder. Porque justamente... Venga el hate. Sí, no, es que justamente es como tener ahí el obvio, así, el tiro al blanco y fallarla así. Porque el asunto es justamente que el Hobbit de Señor de los Anillos habla de estos seres que son monstruosos para los personajes, Sauron, Smaug, un Balrog nada más, el demonio que tiene como un látigo, cuando en la primera era había un ejército completo de esos güeyes. O sea, era un asunto de que la escala era muy... era tiempo donde los dioses estaban ahí, estaban echándose bronca a los dioses y Melkor, ¿no? Digo, Morgoth. Oh, también se llama Melkor, ¿no? Es el mismo. Melcocha. Sí, los dos. Entonces, y la serie de Los Anillos del Poder es como, lo quisieron hacer como una quest chiquita de Galadriel ahí como que enojada con la vida. Así como que, pues antes del Señor de los Anillos era una chava rebelde y estaba toda emputada con todo, ¿no? Recuérdale a la gente quién es Galadriel. Galadriel es una de las elfas, con las que llega, se van a acordar del meme. El meme que dice, la ansiedad. ¿Qué se siente tener ansiedad? Es ver cosas del pasado, cosas del futuro. Cosas que serán, cosas que son, y cosas que todavía no serán, pero podrían llegar a hacerlo. Y está así con ella es Galadriel, ¿no? Es la del frasquito, ¿no? Es la del frasquito. La que se torna así en rage, así. Sí. Y se le acercan el anillo. Y también es la que le regala tres cabellos a Gimli, al enano. Ok, continúa. Entonces, es la historia de esa chica, pero como dice hombre, pues es que se olvidaron de esa parte que es como lo magnificente que fue esas primeras épocas y lo hicieron como una quest chiquita que a mí en lo personal no me gustó. Y muchos tropos del Señor de los Anillos intentaron repetirlos en la serie. Por ejemplo, la relación entre un elfo y un humano. La relación del hate que tienen los enanos con los elfos. O sea, como que todo eso, ¿no? Y dices,
tenías una cosa que explorar muchísimo más grande, mucho más interesante y no se logró. Y yo creo que es por la falta de visión. Y también digo, adaptar el Silmarillion ha de haber sido una chambota. También no es tamaño, o sea, no envidio a la gente que tuvo que adaptar el Silmarillion. No me gustó cómo quedó, pero tampoco los envidio porque ha de haber sido una chambota. No, y más viniendo de una chamba realizada por Peter Jackson, o sea, Además, vienen de es la que sombra de Peter Jackson. sí, ahí sí hay una cosa bastante interesante porque es, Perdón, dime. vienen de la sombra de Peter Jackson y vienen de la revolución de este asunto que fue Game of Thrones. O sea, Pues sí, no. uh-huh. No, o sea, Game of Thrones y El Señor de los Anillos son dos cosas totalmente diferentes. Game of Thrones fue directamente creado para la televisión, tuvo su auge, sí, tiene ciertas cosas parecidas al Señor de los Anillos, pero son dos cosas totalmente diferentes y el timing estuvo muy mal hecho. O sea, estuvo muy mal hecho. Y la neta, déjate de la sombra de Peter Jackson. Es ese timing de decir, Simón, sí va a agarrar porque está Game of Thrones y a todo el mundo. No, pues no. Son dos historias totalmente diferentes. Y muchas veces, la neta, o sea, ahí tiene que ver un asunto económico que pues a veces les da un montón de hambre a la gente y dice, sí voy a poder sacar esto, y a veces no se puede. De la serie de The Witcher no vamos a estar hablando, ¿eh? De la de Alien, para que te enojes. No, ese fue un golpe, fue la venganza por lo del K-Pop Demon Hunter, ¿verdad? Sí, espérate que te tengo varias guardadas, güey. Que quede aquí grabado, odio Alien Air. Qué basura de serie ya. O sea, Daniel, perdón por la interrupción, pero Daniel duró semanas, o sea, está tomando agüita porque es sorbito sin comentarios, pero duró semanas, todos los días, llegando, y era de esas veces que dices, está tan mala la serie que la tengo que terminar de ver, pero se emputaba todos los días así, se enojaba, enojado. Volviendo. Me encanta ver una pelea entre hermanos y donde yo soy la persona menos indicada para hacer que se concilien. Así que algo que también podríamos decir. No, pero hablando de esos que se aprovechan de la fama, así como yo me estoy aprovechando de la fama que tienen ustedes dos hermanos para hablar. Por ejemplo, pienso en Pailoni, el de Eragon. Christopher algo, Paolini. No, Paolini es ella. Sí, soy yo. Ok. No me acuerdo si. El vato de Paolini es el de manga. No, olvídalo. Ese, el de Eragon. El vato de Eragon. Justamente él aprovecha esta fama de las películas hechas por Jackson, basadas en El Señor de los Anillos, para hacer su obra de dragones. Y él realmente, o sea, que digas la gran obra, pues sí, no digamos que no tiene las cosas suficientes, tiene elementos buenos para una adaptación cinematográfica, pero hasta ahí quedó. Y nomás fue Eragon, Brisinger y el otro, no recuerdo cómo se llama la otra. Se llama Eragon, Brisinger, Eldest y el Eldest. Ajá. Esos, pues que digas así, wow, las grandes obras, pues no, están domingueras, están pochocleras, pero pues es justamente eso, está saliendo todo esto de magia, de hechicería, pues hay que aprovechar para hacer algo, ¿no? Es lo que pasa. De hecho, ahorita estoy pensando, este libro que yo tengo aquí, que se llama El viaje del anillo, de Eduardo Segura, esta es una tesis que la editó Minotauro. Perdón, y la sacó... Es que perdóname, dijiste El viaje del anillo y lo primero que lo que pensé fue el cruising. No, pues. Güey. Primero, lo más importante, no tiene nada que ver El viaje del anillo con el cruising. Número 2, ¿dónde para ir? Digo, Continúa, Ome, perdóname. No. Si me das el dato, te perdono todo lo que quieras. No, yo desconozco, amigo. Aquí, en el parque, aquí abajo. En los parques hundidos, ¿no? Según yo. O me aplicó la de la abuelita de Mulan. Alístenme en la próxima guerra. Pero bueno, volviendo a...
este libro sale justamente aprovechando de la famosa esta explosión de Tolkien, el diccionario enciclopédico, hasta un pinche librito todo pedorro que tengo de Editorial Tomo del Mundo de los Anillos. Sí, Todo sí. esto son cosas que sacaron a causa de incluso esta colección que la tengo incompleta de Planeta de Agostini, que ya no existe esta de libros de puestos de periódicos. Fue todo el auge durante las películas. ¿Por qué? Porque la gente sí se quedó con ganas de decir, güey, ¿a poco esto sale en un libro? Está bien mamalón toda esta historia. Y la verdad, sí la supieron hacer. Mínimo como promoción de lectura, sirvieron un chingo esas películas. Y por algo terminó habiendo Hobbit, por algo terminó habiendo Los Anillos del Poder, que no tuvieran que fuera un asco de serie, es otro dato. Porque yo no la vi, pero yo no la quise ver porque mi crítico de cabecera de Tolkien me dijo, está de la chingada, no la veas. Y yo, bueno. Y el consenso general es que no es muy buena. El Señor de los Anillos, ¿cuándo salió? 2000... ¿La película? La película, ajá. Tuvo que haber sido al principio de los 2000 porque yo estaba en la prepa cuando fuimos a ver La Comunidad del Anillo. La Comunidad 2001. Ajá, 2001. Es que también, o sea, esa parte que estás diciendo que ayudó directamente a que la gente pensara, ok, sale esto en un libro, sale en el puesto de revistas. Creo que también el momento en el que salió, el internet no estaba, o sea, apenas estaba ahí teniendo sus pequeños pininos de manera pública, y era más fácil que la gente buscara libros también. La neta, o sea, ahorita, o sea, hay mucho mame de la gente, creo que hay mucho mame alrededor de lo que es leer como tal, porque mucha gente lo puede llegar a hacer nada más por hacerse sentir esta parte moral que la platicamos la semana pasada, pero sí es esta parte de, bueno, el contexto para El Señor de los Anillos, justo cuando salió la película, ayudó al consumo y a la compra también de los mismos libros. ¿O no? Y salían en diciembre, que era la época familiar para ir al cine juntitos. Sí. Creo que también mercadológicamente le hicieron muy chido. Sí. Yo creo que toda la cuestión del marketing lo lograron, porque supieron hacer la música, supieron hacer las tomas, hasta la fecha en la que salían las películas. Tanto al grado de que las escenas eliminadas luego las vendieron con todas como las versiones extendidas, que son de las primeras películas así muy reconocidas que tienen versión extendida. Ya luego viene Zack Snyder, ¿verdad? Así a decir, esta es mi propia versión del universo de DC. Pero es un mundo monetario que logró hacer las cosas bien. Sí. Incluso yo me acuerdo que también en ese entonces, Dani, tú estabas en la prepa, ¿verdad? Sí. Entonces yo estaba en la primaria, y en ese entonces las plazas comerciales, sobre todo las que aquí están aquí en Guadalajara, Centro Magno, galerías, todas ellas, pues también, o sea, yo me acuerdo haber visto El Señor de los Anillos en ese entonces, en ese Cinépolis. Sí, güey, fuimos a verla. Me acuerdo que como actividad de fin de año fuimos a ver El Retorno del Rey. En familia íbamos como 15. Sí, ¿a poco sí fuimos tantos? Sí, porque fueron todos los primos de los Rodríguez y también fueron amigos de la familia. Éramos como unos 10, 15. Ah, sí, cierto, que ya me acordé que con un amigo de mi papá estaba diciendo que si Sam y Frodo eran jotos. Pues sí, pero... ¿Y si fueran pareja, qué? Pues la acompañó a entregar su anillo. Sí, paralelismos cinematográficos entre Secreto en la Montaña y El Señor de los Anillos. Secreto en la Montaña fue también en una montaña. Y el otro receloso de que no quería entregar su anillo. Y el otro sí lo entregó. Completito. Me estoy dando cuenta de un anacronismo que acabas de decir. ¿Cuál? Plaza Galerías no existió hasta después de la creación de la última película. ¿Ah, no? Plaza Galerías no pudo haber salido. No, Plaza Galerías aquí en Guadalajara. Lo sé porque yo estaba estudiando. Tienes toda la razón. Yo estaba estudiando de electricidad. Ahí lo siento, soy electricista de closet.
algo macho tenía que tener. Justamente estaba estudiando electricidad y mi profesor se encargaba de hacer la instalación eléctrica del Cinépolis de ahí y nos ¿Neta? estaba contando todas las maravillas y secretos que no debía de habernos dicho y tal vez no debería de decir esto. Pero no importa, ya se jubiló. Ya no le pueden decir nada. Pero sí, Galerías Sí, cierto. se inauguró en noviembre del 23 No, del y la 2003. última película tal vez pudo haber salido, la tercera. Sí, Sí. no, pero no fuimos ahí, fuimos 2003, dije fuimos 3, creo que a perdón, Plaza no 23. Bucaducto. Algo así. ¿Pabellón? No me No, acuerdo, Pabellón. no me acuerdo. Pero sí, Sí, recuerdo, estaba en esos momentos, estaba fundando, ya me acordé. Sí, Sí, Pabellón era la parte fresa. sí, y después salieron con sus cosas ahí turbias y por eso decayó, pero bueno, ese no es el tema. ese no es el tema de Tolkien. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos, antes de cerrar este tema, este tan maravilloso tema? Yo creo que una de las cosas que yo quisiera como dejar ahí a la bandita es que se animen a leer a Tolkien. O sea, Sí. que tomen, por lo menos El Hobbit, como dice Homer, creo que es una de las lecturas más ligeras de Tolkien. Es una lectura que no te compromete a leer los otros dos libros. Es una lectura que es, digamos, autoconclusiva en sí misma, aunque tiene ahí el ganchito para seguir con El Señor de los Anillos, pero es una de las lecturas más sencillas y que no se desesperen porque yo sé que el inicio de la Comunidad del Anillo es un poquito cuesta arriba, pero están padres los libros. Sí, ahí hay una analogía también muy importante. Ome. Yo no voy a decir nada, ya lo dijeron todo. Así que, sí, secundo lo que dice Pues bueno, les recordamos, bueno, o sea, creo que volvemos a otra vez, empezamos. Tolkien no solo inventó mundos, sino también la posibilidad de creer que el lenguaje los crea. Y les hago una pequeña invitación de crear nuestros propios mundos. ¿Qué lengua inventarían ustedes para contar su propia historia? No lo sabemos, pero ¿qué lengua inventarían? Una vez más, este es su tercer capítulo de Escucho Borroso, el podcast. Nos pueden encontrar en redes sociales en colectivo como Escucho Borroso-podcast y de manera individual a mí me pueden encontrar como Peus-Cano. Dance. A mí como Dance-Cano. Y a mí como Omega Lindo o Omega Lindo Escritor, depende de las redes. Esto fue otro capítulo más de Escucho Borroso. Hasta la próxima semana. Chao.